Nos acompaña nuevamente Luis Castillo Córdoba, lo conocemos, uno de los profesores de Derecho Constitucional más importantes de nuestro medio. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una alegría para mí compartir contigo un diálogo enriquecedor, por lo menos para mí. Oh, por al contrario, para nosotros es un placer tenerte en este programa. Bueno, Luis, abramos Sí. esto con una noticia, pero que mueve sin duda categorías, conceptos y Mm. escenas constitucionales. En estos días ha venido diciéndose con insistencia o anunciándose con insistencia que la Fiscalía de la Nación se estaría preparando para enviar al Congreso una denuncia constitucional con cargos penales contra el presidente Pedro Castillo, presidente en ejercicio que está bajo investigación preliminar. Desde el punto de Mm. vista constitucional y considerando los procedimientos parlamentarios actuales, ¿qué tratamiento puede tener una denuncia, una comunicación de este tipo? Sí, tú me corregirás, César, que eres quien más sabe en estos asuntos. Entiendo que de ser cierta ese trascendido, y si finalmente la fiscal de la Nación presenta esa denuncia constitucional, es porque ella ha decidido que hay elementos de juicio, ¿verdad?, para formalizar una investigación preparatoria. Es decir, que lo que ha encontrado de lo que iba investigando de modo preliminar justifica iniciar un proceso penal, pero no lo puede iniciar contra el presidente si antes el Congreso de la República no la, digámoslo de esta manera, habilita, ¿no?, mediante una acusación constitucional por algún delito cometido. Y entonces, si ese trascendido efectivamente es tal, la fiscal de la Nación eh, pretenderá encontrar esa habilitación por parte del Congreso para ya continuar con la investigación, con la formalización de la investigación preparatoria y eventualmente, pues, lo que ahí resulte, ¿no? Esta avance de la fiscal desde el punto de vista constitucional tiene un, vamos a llamarle así, escollo por superar, que es el artículo 117 de la Constitución, que prescribe que el Congreso de la República solo puede acusar al presidente de la República durante el periodo presidencial por el delito y las infracciones constitucionales que ahí expresamente dicen. Y ninguno de ellos es lo que la fiscal hasta ahora pues, ha estado investigando. Y entonces, esto supone plantear la pregunta de si es posible, ¿no?, jurídicamente posible, inaplicar el artículo 117 de la Constitución para que pueda ser acusado el presidente de la República por un delito distinto a los que ahí se expresan y a partir de ahí el Congreso de la República pueda, luego de ser acusado, pues, ser suspendido o ser destituido, de modo que a continuación la fiscal de la Nación pueda proseguir el proceso penal, ¿no? Y entonces, esa va a ser una pregunta que, si se presenta ese documento, esa acusación fiscal por parte de la fiscal de la Nación, tendrá que esa pregunta ser respondida con base en argumentos sólidos, fuertes. Yo supongo que ella, si efectivamente presenta una denuncia constitucional, es porque ha evaluado y está convencida de que tales razones para inaplicar el artículo 117 existen. Déjame jugar con los símiles para regresar con una pregunta sobre el particular. Me hago cargo que estamos discutiendo un hecho hipotético, pero también de la importancia de prepararnos para entender el evento si ocurre. Mm. Respecto al Ministerio Público, hace poco un juez de la Corte Suprema declaró, podía abrirse una investigación preliminar porque el límite, dijo, está en acusarle. Ahora, en el procedimiento parlamentario, antes de acusar,
la comisión permanente tiene que también desarrollar un procedimiento preliminar propio. Si comprendo bien el reglamento del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales tendría que emplazar al denunciado, abrir un procedimiento, tener un informe de conclusiones, elevarlo a la comisión permanente, y es la comisión permanente la que decide si lo aprueba o no lo aprueba, y si lleva el caso ante el Pleno, y el reglamento llama a esa presentación ante el Pleno acusación, a la vieja usanza del derecho constitucional peruano, que siempre ha llamado acusación. Pero pregunto, esta discusión sobre el alcance del 117 como límite, ¿en tu opinión tendría que presentarse al comienzo del procedimiento, cuando se reciba, si es que esto ocurre, la denuncia de la fiscal de la Nación? ¿O tendría que presentarse al final del procedimiento, solo si la comisión permanente encuentra fundado presentar el caso al Pleno? Pienso que conviene, aquí la pregunta me parece es la de conveniencia, conviene que esas razones se muestren desde el inicio, porque si efectivamente el presidente de la República solo puede ser acusado por las causales que expresamente están dichas en el artículo 117, mal haría, me parece, la subcomisión de acusación en dar trámite a esta denuncia constitucional. Y sin duda que si la subcomisión de acusación encuentra que hay razones para inaplicar ese artículo 117, esas mismas razones tendrán que ser luego hechas o compartidas por la comisión permanente y luego también por el Pleno del Congreso. Pero me parece que convendría que esas razones estén desde el inicio del proceso. De modo que el procedimiento se construya sobre las mismas bases con las que terminaría. Ahora, déjame cambiar un poco el giro y pensar un poco en el 117. Y tú has hecho referencia a la posibilidad, afirmada o negada, de inaplicar un artículo constitucional. Vamos entonces a tu posición como experto en derecho constitucional. ¿Es conceptualmente posible inaplicar prohibiciones establecidas en la Constitución? Si es así, ¿en qué casos? ¿Cómo eh, discutir la jerarquía de una norma de la Constitución respecto a qué? Sí, esa es una de las preguntas que por lo menos a mí me ha traído especialmente ya desde hace algún tiempo, y la respuesta que a mí me persuade es la siguiente, que efectivamente el constituyente puede incurrir en inconstitucionalidad. Hay que diferenciar la constitucionalidad formal de tipo material. Lo que está en la Constitución es formalmente constitucional porque ha sido decidido por el órgano competente, el Poder Constituyente, ¿no? Siguiendo un procedimiento previsto, vía una asamblea constituyente, etc. Formalmente es válido, formalmente existe. Pero puede acontecer que determinada decisión del constituyente transgreda una exigencia de justicia material por él reconocida en la propia Constitución. El constituyente reconoce exigencias de justicia cuando reconoce los derechos fundamentales. La vida como bien humano debido, la igualdad, la libertad, etcétera, no son adeudados porque el constituyente lo haya así dicho, sino que el constituyente está reconociendo una deuda. Y a continuación lo que hace el constituyente es regular de modo básico cómo esa deuda debe ser pagada. El constituyente declara, reconoce exigencia de justicia material y a continuación concreta de modo básico esas exigencias de justicia. Y esto acontece tanto en la parte dogmática de la Constitución, derechos fundamentales, como en la parte orgánica de la Constitución, en la que también existen principios materiales que ayudan a la dinámica de los poderes públicos, ¿no? Y entonces, cuando el constituyente concreta una exigencia de justicia material, y por propia definición de lo que una concreción es,
puede la concreción desajustarse respecto del objeto concretado. Cuando esto acontece, la concreción, si se desajusta, es constitucionalmente inválida desde el punto de vista material. Claro, tú dices, ¿cómo establecer jerarquías? No solo existen las jerarquías normativas, también existen las jerarquías axiológicas y en este caso jerarquías lógicas, ¿no? Una norma máximamente abierta que es concretada por una norma regulativa que establece el propio constituyente. Por no poner ejemplos solo teóricos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sostenido que cuando el constituyente dispone que está permitido matar, ¿no? Cuando la Constitución prevé la pena de muerte, hay una contradicción con el derecho reconocido, el 2.1, que es el derecho a la vida. O en otro caso, el Tribunal Constitucional creyó encontrar una norma inconstitucional en la Constitución cuando razonó de esta manera. Dijo, el constituyente no permite reingresar al juez destituido, destituido por no haber superado un proceso de ratificación. El 154 de la Constitución prohíbe al juez no ratificado reingresar al Poder Judicial. Sin embargo, razona el tribunal, el constituyente no ha prohibido que el juez destituido por medida disciplinaria reingrese al Poder Judicial. Y concluyó el Tribunal Constitucional diciendo que el constituyente incurría en trato distinto, injustificado, es decir, en discriminación. Decía el tribunal, genera una incoherencia, no le llamaba inconstitucionalidad, este trato distinto, injustificado, en relación al 2.2 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad. Entonces, el constituyente, cuando concreta exigencias de justicia material que él ha reconocido en la Constitución y la concreción se desajusta en relación al objeto concretado, el constituyente incurre en inconstitucionalidad. Aquí, por lo menos yo estoy persuadido de ello. El constituyente efectivamente puede incurrir en inconstitucionalidad. Aquí la cuestión se traslada, me parece, a saber identificar si efectivamente el 117 de la Constitución es una concreción que es contraria a alguna norma, alguna otra norma que en la Constitución está recogida. Pero permíteme, César, añadir lo siguiente. La inconstitucionalidad, en general, la teoría, ¿no? Del derecho, la invalidez de una norma puede ser abstracta o puede ser concreta, al caso concreto. Una norma, desde el punto de vista material, constitucional material, puede ser en abstracto válida y esa misma norma, en un caso concreto, puede ser inconstitucional. Entonces, el constituyente puede decidir de modo constitucional, pero puede resultar que unas determinadas circunstancias, por la manera como están configuradas, haga que la aplicación de esa norma sea materialmente inconstitucional. Y también hay casos en el Tribunal Constitucional, en particular recuerdo ahora uno, en que el Tribunal Constitucional dijo que fue del impuesto a las transacciones financieras. Dijo, este impuesto no es inconstitucional porque no es confiscatorio. Lo dijo en abstracto. Luego ha permitido que en casos concretos ese mismo impuesto, que en abstracto digo es constitucional por él reconocido, que en casos concretos pueda resultar siendo confiscatorio. Claro, porque la norma válida en abstracto puede ser inválida en un caso concreto. De acuerdo, ahí estás trabajando con un concepto de coherencia o consistencia que se refiere, si te he podido seguir bien, al reconocimiento constitucional de situaciones materiales y su desarrollo o concreción en disposiciones específicas. Permíteme introducir otra variable para tener tu reacción.
el paso Sí, del tiempo y los cambios en la tolerancia o el reconocimiento de derechos. Claro, el ejemplo teórico básico probablemente se pueda construir en la relación entre las reglas sobre igualdad y la esclavitud, ¿no? Las constituciones del 19 son tolerantes a esquemas de esclavitud, no solo en el Perú, sino a nivel regional y a nivel europeo, hasta el momento en que queda establecido que la esclavitud es una forma de negación del derecho a la mm, igualdad. Me pregunto si te parece que las reglas sobre corrupción están o no surtiendo o siguiendo una historia semejante a la historia sobre la esclavitud. Podríamos agregar, lo has hecho tú, la historia sobre la pena de muerte, ¿no? Consentida de manera uniforme también en el constitucionalismo del 19 y sometida ahora a una serie de procesos de abolición. mm. ¿Te parece que las reglas sobre corrupción podrían tener o estar teniendo un registro histórico semejante que haga inaceptable ahora lo que era tolerable en el pasado? Sí, sí, sin duda. Me parece que, como tú bien lo dices, es posible encontrar un derrotero parecido, similar y si acaso igual al que en los ejemplos que tú pones hace un tiempo y con miras a lo que hoy existe en valoraciones sociales, existe jurídicamente, ¿no? Eh, Sin embargo, siendo valoraciones distintas y hoy con mayor sensibilidad en relación no solo a qué se llama acto de corrupción, sino qué sanción debiera recibir, independientemente de la gente que la comete, eh, la, lo que va a ser relevante, eh, posiblemente pues, en un plazo corto, es qué jerarquía normativa damos a las normas jurídicas que regulan o establecen de modo básico qué es una situación de corrupción o cuando efectivamente un determinado agente público o privado debe someterse a un determinado procedimiento para sancionarlo por haber cometido un acto de corrupción, ¿no? Eh, Sospecho hoy, a mi modo de ver claramente, esas normas, incluso normas que provienen de fuera, no tienen rango constitucional, tienen hoy rango legal, pero me parece que pienso que no mucho tiempo la valoración será tal que no sorprendería que una reforma constitucional próxima colocase a estas normas precisamente por lo que tú apuntas, esa mayor, esa evolución, ¿no? Que permite una mayor sensibilidad y un mayor convencimiento de atacar más frontalmente a la corrupción, pues pueda ser introducido, llevado al nivel constitucional, normas que hoy gozan de nivel meramente legal. Pero en lo que tú afirmas, yo coincido plenamente con tu elemento de juicio. De modo que podemos estar en un proceso aún en construcción, pero no confirmado, por lo menos no ahora en nuestro caso, institucionalmente. Pensemos en desenlaces. Pues claro, Mm, si el Congreso, por ejemplo, declarara que no puede abrir ni siquiera el proceso en atención al estado actual de las reglas constitucionales y el estatuto actual de las convenciones sobre corrupción, pues el caso estaría o tendría una decisión pronta. Pensemos en la posición de la Fiscalía y en la posición de la defensa. ¿Podría la Fiscalía asumir que una desestimación de plano del Congreso forma un caso de negación de competencias propias o de bloqueo, por ejemplo, en el estándar del derecho a la verdad y pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie quizás bajo las reglas del procedimiento por conflicto de competencias? Del otro lado, si el Congreso declarara, por ejemplo, que puede abrir la investigación, aunque tenga que suspenderla en el camino, esta es la opción que ha rechazado, pero si eso ocurriera, podría la defensa de Castillo hacer lo propio y pretender que el Congreso, al abrir la investigación, está
desarrollando competencias que la Constitución le prohíbe y pedir la intervención del Tribunal Constitucional, podría, es el resumen de la pregunta, el incidente que se generaría con esa denuncia terminar en manos del Tribunal Constitucional? Sí. Muy interesante esta cuestión que planteas y me parece que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda intervenir en nuestro sistema jurídico está sin duda presente. Me parece que va a depender y mucho de lo que la fiscal solicite en esa acusación, en esa denuncia constitucional, y va a depender de lo que el Congreso responda de modo concreto a esa solicitud. De modo general, me parece que, ya digo, la respuesta a tu pregunta es que sí, hay pues, muchas posibilidades de que esto pueda llegar al Tribunal Constitucional. Pero me parece que en estricto, y dependiendo, como digo, de lo que se ha solicitado y lo que se ha respondido, el menoscabo o el conflicto competencial se origina a partir de el ejercicio razonable de la función pública que es impedido por el ejercicio extralimitado de otro órgano público. Es decir, el conflicto competencial no se genera desde meras expectativas, me parece, o desde meras pretensiones, sino que tiene que ser muy claro que a algún órgano público se le está impidiendo desenvolver razonablemente el ejercicio de la función o la competencia o la atribución que la Constitución le reconoce. Si se ha de tomar partido, me parece que el constituyente, cuando ha dispuesto en el artículo 117 llamémosle de esta manera, un límite o un sacrificio al ejercicio de la función pública por parte del Ministerio Público, ¿no? Y por parte del Poder Judicial, esa limitación es constitucionalmente válida en la medida que está sostenida en un fundamento que es razonable. Si uno piensa en cuál es la finalidad, la ratio legis, ¿no? El telos del 117 de la Constitución, muy probablemente se construya como respuesta la necesidad de favorecer que el presidente, en ejercicio razonable de las atribuciones que tiene, desenvuelva, ¿no? Oportuna, eficaz, debidamente esas funciones públicas para cumplir los deberes esenciales que el artículo 44 le dispone. Es decir, el telos en definitiva es la gobernabilidad, permitir que el presidente de la República gestione el bien común a través del ejercicio razonable de las atribuciones que tiene, ¿no? De modo que no se le dificulte atendiendo denuncias penales o constitucionales en el ejercicio en su periodo presidencial, salvo en aquellos casos especialmente delicados a los que se refiere el artículo 117. Entonces, si ese es el telos, el límite que esto significa para el ejercicio de la función pública, al Ministerio Público y al Poder Judicial, es un límite razonable. Consecuentemente, a mi modo de ver, es un límite constitucionalmente válido, no solo formal, sino materialmente también. Es un límite razonable. Entonces, el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, me parece que si el Congreso de la República, ¿no? Pensemos ahora teóricamente, y si eso luego bajamos al caso del presidente Castillo, si la fiscal de la Nación pretendiese, ¿no?, un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, me parece que pues llevaría las de perder, porque el límite que se ha impuesto al ejercicio razonable de su competencia
es un límite que está justificado y que es también tal límite, un límite pues razonable. No hay un conflicto de competencia De en hecho, es un límite que ese proviene de una escenario. tradición, de hecho, es un límite que proviene de una tradición antigua, ¿no? 1860, para poner la referencia a la fórmula más parecida que sigue en vigencia. Pero déjame mover en esta última pregunta que te voy a hacer un poco el foco de atención hacia el fundamento, ¿no? Se ha repetido varias veces en este tiempo. Es la primera vez que un presidente de la República es sometido a una investigación fiscal. Es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncia sobre eso. La Corte Suprema ha respaldado la decisión, la original del fiscal Sánchez y las posteriores de la fiscal Benavides, en punto a abrir una investigación preliminar. El judicial ha declarado que la admite en tanto preliminar, pero que por las propias reglas del procedimiento, para pasar a la preparatoria tendría que tener una autorización parlamentaria y en el caso del presidente esta viene recortada por el 117 en lo que se refiere a la acusación. Pero el punto es ese, es la primera investigación contra un presidente de la República en ejercicio. Creo no equivocarme si noto que el constituyente del 93 no imaginó esta escena. De hecho, en el 93 el Código del 2004 no existía, las investigaciones preliminares como ahora las conocemos tampoco. Pero es una escena entonces particularmente nueva que quiero preguntártelo, de alguna manera ha modificado un estado de cuestión sobre la interpretación de los alcances del 117. Son 5 o 6 disposiciones de la Fiscalía de la Nación anteriores a estas, anteriores incluso a la de Vizcarra, que declaraban de plano que esto no se podía hacer. Y ahora se reconoce que se puede hacer. Desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿cómo entender este giro copernicano en la comprensión de los alcances de la prohibición del 117? Dos ideas, permíteme. La primera, que lo que estamos viviendo no solo, me parece, no lo llegó pues, a pensar, no estaba en la mente el constituyente del 93, y yo creo que tampoco estaba en un grupo importante de este país, pues en, no sé, pues 2020, 2021, ¿no? Es decir, lo que hoy está pasando es algo muy extraordinario, es completamente, digámoslo, inesperado por la medida, ¿no? Por el grado de desinstitucionalización que, por desgracia, el Ejecutivo está viviendo hoy. La segunda idea en relación a lo que tú me preguntas es cuando hay que dar un sentido a un enunciado lingüístico. El 117 es el mismo enunciado lingüístico desde el 93 al día de hoy, pero cuando hay que darle un significado a ese enunciado lingüístico, pueden ser empleados criterios de interpretación distintos según las concepciones jurídicas que el intérprete tenga, ¿no? Se puede pasar desde una interpretación estricta, literal, formal, a una interpretación más abierta, más principialista, que utilice exigencia de justicia material o principios materiales de justicia para darle significado a un mismo enunciado lingüístico, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que puede explicar este cambio de posición incluso en la Fiscalía de la Nación. Hoy la interpretación que está haciendo la fiscal de la Nación y luego el Poder Judicial, el juez supremo Juan Carlos Checkley, no es una interpretación meramente formal que habría dado como resultado una norma prohibitiva absoluta acerca de en qué caso se puede o no acusar al presidente de la República durante su mandato. Y permíteme añadir, César, que en lo personal estoy convencido que el artículo 117 es formal y materialmente constitucional desde un punto de vista abstracto. La razonabilidad de esa disposición y de la norma que brota de ella se sostiene en la finalidad
que se pretende conseguir con esa inmunidad al presidente, de favorecer la gobernabilidad, de promover que pues, gestione el bien común, ¿no? Sin distraerse en acusaciones que pueden o no tener fundamento, pero que convendría que no ahora que es presidente, ¿no? Sino después, cuando deje la presidencia, que atienda. Siendo así, también estoy convencido de que las circunstancias hoy son unas tales que hacen que esa norma, al aplicarse, haya perdido, a mi modo de ver, completamente la ratio legis, el fundamento que le daba razonabilidad en abstracto, ¿no? Las circunstancias, entiendo, si la fiscal de la Nación efectivamente ha encontrado, por ejemplo, pensemos en el delito que investiga por obstrucción de la justicia, si efectivamente, ¿no?, todos estos hechos que sabemos, ¿no?, encubrimientos, salida del ministro González, lo que pasó con la sobrina, perdón, con la ahijada, lo que pasó con el oficial de policía Colchado, ¿no?, lo que ahora último se supo en relación al sobrino del presidente Castillo. La pregunta es si estas circunstancias son unas tales que hacen que se pierda de justificación o pierda de razonabilidad la medida limitativa de la función pública del Ministerio Público, del Poder Judicial, prevista en el 117. Y a mi modo de ver, sí, son circunstancias, digamos, la inmunidad presidencial ha sido pensado para otros escenarios. En este escenario pierde sentido la inmunidad presidencial, y aplicar esa inmunidad presidencial resulta siendo inconstitucional, porque el sacrificio, el límite a la atribución del Ministerio Público ese límite se convierte en injustificado. Y en ese momento, en esas circunstancias, es posible sostener que la aplicación de esa norma resulta siendo contradictoria con el ejercicio razonable de la función pública que el Ministerio Público tiene atribuido. Y en ese escenario, si efectivamente el Congreso de la República no le diese la razón a la fiscal, si no le diese lo que solicita, en ese escenario me parece que sí, podría ser planteado efectivamente un conflicto de competencias, porque se estará limitando el ejercicio de la función pública del Ministerio Público irrazonablemente, injustificadamente. Y cabría que en eso que tú apuntabas antes, ¿no?, un escenario de llamar al Tribunal Constitucional para que dilucide el asunto. Entonces, esta discusión dependería de cuánto se aleje el eventual caso hipotético que podría cerrar la fiscal de la Nación del marco de protección material para el que se diseñó el 117. ¿Te estoy comprendiendo claramente? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo pienso que esa inmunidad presidencial tiene un sentido, una finalidad, un telos, que lo puede perder por completo en determinadas circunstancias. Y aplicar esa inmunidad cuando ya no tiene sentido, cuando ya no es posible de conseguir la finalidad, la aplicación de esa inmunidad resulta siendo inconstitucional, porque resulta siendo un sacrificio irrazonable de la función pública que tiene atribuido el Ministerio Público o el Poder Judicial, ¿no?, a la hora de investigar y perseguir y sancionar delitos. ¿Me recuerdas un fragmento de Luis Felipe Villarán, que comentando la versión que la Constitución del 860 tenía sobre esto, decía, bueno, esa cláusula es para proteger al presidente y un presidente conceptualmente, estoy parafraseándolo, debe ser protegido en atención a lo que representa como personificación de la nación. Pero esta cláusula no puede ser usada para envolver a la presidencia de una impunidad que sea absoluta o que impida por completo la acción de la justicia. Estamos pensando entonces que
quiero cerrar esta conversación con esta pregunta. Estamos pensando entonces en leer el 117 desde el punto de vista de sus fundamentos materiales y no desde la simple literalidad del texto. Sí. Cuando tú hace un momento preguntabas, ¿no?, en este cambio que ha habido a la hora de entender una misma enunciado lingüístico, la causa ha sido, me parece, el empleo de conceptos, categorías, mecanismos de interpretación distintas. Una interpretación literal que hace concluir una norma según la cual está prohibido siempre y en todo caso, ¿no?, investigar al presidente de la República fuera de los supuestos expresamente previstos en la Constitución, es una lectura facilista, formal y no siempre debida, no siempre, digámoslo de esta manera, materialmente justa, ¿no? Y desde luego no siempre políticamente conveniente, ¿no?, complementariamente. Una lectura que apele, como bien dices tú, pues a los fundamentos, ¿no? Yo a mis alumnos, permíteme contarte, siempre que puedo promuevo que piensen en clave de esencias las cosas. Las cosas y también las categorías jurídicas tienen un sentido, tiene un telos que viene anunciado por su naturaleza. Cuando nosotros desconocemos la naturaleza, entonces desnaturalizamos, desesenciamos, permíteme la expresión, la cosa que se trate. Si, por ejemplo, el legislador ignorase cuál es la esencia de esta mesa y emitiese una ley y ordenase que se coloque pues 1000 toneladas de piedra sobre la mesa, la va a destruir. Y el legislador decidió que se coloquen 1000 toneladas de piedra sobre la mesa porque desconocía la naturaleza de la mesa. Lo mismo ocurre con el 117, tiene un sentido, tiene un telos, un fundamento que le da razonabilidad y validez jurídica, constitucional. Una norma que es válida desde el punto de vista constitucional puede tener aplicaciones inconstitucionales, como te decía del impuesto ITF, ¿no? En abstracto no es confiscatorio, al caso concreto puede ser confiscatorio. En el 117 ocurre lo mismo, hay circunstancias en las tales que, y me parece que este es el caso, que permite sostener que la aplicación del 117 es una aplicación que no viene justificada por ese telos, por ese fundamento que le daba razonabilidad en abstracto. Y entonces, al ser aplicada cuando ya no hay justificación, cuando ya no hay telos, resulta siendo una aplicación irrazonable. De modo que la limitación al ejercicio de la función pública por parte del Ministerio Público, que el 117 significa, va a transformarse en una vulneración del ejercicio razonable de la función pública que tiene atribuida al Ministerio Público. Y entonces me parece que la Fiscalía de la Nación podría tener, ¿no?, si desea tener, me parece, éxito, tendría que una interpretación formal ser descartada y ser reemplazada por una interpretación como la que tú ahora has dicho, ¿no?, una que efectivamente se sostenga en elementos, en exigencias de tipo material y no solo de tipo formal, ¿no? Que al final la razonabilidad va de eso, ¿no? Algo que es razonable en abstracto puede dejar de ser razonable en una determinadas circunstancias. Y lo que nos faltará para cerrar esta conversación, y lo Mm. tendremos si se confirma la noticia, es el contenido del caso que eventualmente, si este rumor se confirma, la Fiscalía presentaría al Congreso. De modo que, Luis, Mm. te comprometo desde ya para volver sobre este punto si el evento ocurre y si tenemos el texto entre las manos. Yo estoy encantadísimo siempre de estar contigo en este tipo de escenarios y, como te digo, para mí es muy enriquecedor y te quedo muy agradecido. Gracias a ti, más bien, Luis. Estamos en coyuntura. Ha sido Luis Castillo Córdoba con nosotros discutiendo el marco constitucional en el que se puede producir esta denuncia. Seguimos en coyuntura la semana que viene. Con Luis estaremos muy pronto, si este evento se confirma. De nuevo, gracias, Luis. Muchas gracias, César.